¿Cuál cree usted que es el versículo más importante de la Biblia? Está complicado porque no podríamos encontrar un versículo más importante. Escuché que varios ahí se rieron, ¿verdad? Y es que toda la Sagrada Escritura, toda la palabra del Señor, todo lo que se nos ha sido revelado es importante, hermanos. Lo que sí es cierto es que hay algunos versículos que destacan en algún momento específico y son importantes para nosotros como personas, porque quizás representó o significó algo muy importante en nuestra vida. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con un pastor muy conocido. Este pastor tuvo un accidente cuando era joven y perdió el brazo. Y dice que cuando estaba en el hospital, él no quería nada con Dios cuando era joven, pero una enfermera le dio una Biblia. Y de hecho ya le habían dado pocas horas de vida. Y cuando la enfermera le dio la Biblia, dice que él la tiró 3 veces. 3 veces tiró la Biblia porque él no quería nada con Dios. Le habían ya amputado el brazo y la gangrena le iba llegando al cerebro. Entonces ya pocas horas de vida le estaban dando. Pero la enfermera le insistió y dijo, debería de leerla. Y él dijo, bueno, Dios, si tú existes, si tú me amas, háblame. Y dice que abrió la Biblia. Y dijo, pero él llorando en coraje, y abrió la Biblia y al azar encontró el versículo que decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y él dijo, ay no, esa fue casualidad. Y volvió a abrir la Biblia, él me lo contó y dice, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Porque es mejor entrar al reino de Dios sin un brazo que pierdas. Miren, hermano, dice que él allí entregó su vida a Cristo Jesús. Imagínense, un versículo que impacta y un versículo que transforma, ¿verdad? Usted tendrá sus versículos también. Usted tendrá algún versículo que para alguien más puede que no signifique mucho, porque alguien aquí, ese versículo de, ay, si tu brazo te es ocasión de caer, eso para mí no es importante, pero para este hermano significó un antes y un después. Hay versículos en la Biblia que realmente han impactado nuestro corazón. Y de una forma particular, ese versículo ha representado una importancia en nuestra vida. Sin embargo, quiero que a continuación leamos unos versículos que tienen una doctrina o encierran unas verdades fundamentales para todo creyente. Y son versículos que los escribió el apóstol Pablo, definitivamente inspirado por el Espíritu Santo. Hay algunos comentaristas bíblicos que mencionan que estos versículos que vamos a leer a continuación son o representan un canto, un himno que se entonaba en los primeros años de la iglesia cristiana, hace unos 2000 años. Pero igual no tenemos eso no es algo verídico. Lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo lo escribió y nos lo dejó a nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos la bendición ahora de poder leerlo, de tener acceso a esos versículos impresionantes. Y están en Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, en otras versiones dice siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble
toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Qué tremenda declaración esta, hermanos. Yo no sé si a usted le impresionó, pero a mí me impacta y me impresiona estos versículos. Son unas verdades fundamentales que todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios debemos conocer. Y no solamente conocerlo acá, sino tenerlo aquí en nuestro corazón. Saber de que estas verdades nosotros las creemos, nos las hemos apropiado. Imagínese usted un cristiano que dude si Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Puede imaginarse usted a un cristiano o una persona que se dice ser seguidor de Cristo y que no está convencido de que Jesucristo murió y resucitó? No podría ser, no puede ser posible. Todo creyente, todo hijo de Dios, toda persona que se dice ser cristiana debe considerar estos versículos como parte de nuestro fundamento en la doctrina, en la enseñanza cristiana. Fíjese que aquí, en estos versículos que leímos, solo para que tengamos una idea, aquí podemos hablar algunas doctrinas o algunos puntos muy fundamentales de nuestra fe cristiana. Y les voy a mencionar algunos que a quienes les gusta estudiar la palabra para que los anoten. Y si usted gusta, los puede seguir estudiando más adelante. O en alguna oportunidad tenemos la oportunidad de conversar y profundizar en estos temas. Por ejemplo, en estos versículos se habla sobre la preexistencia de Cristo. Cristo no nació, digámoslo, o no inició su existencia cuando nació de la Virgen María, ¿verdad? O sea, humanamente eso podría crear confusión, ¿no? Pero y no, allí dice la Biblia que María fue la madre de Jesús. Y esa confusión ha sido muy, muy grande, y eso es uno de los puntos de nuestra fe cristiana evangélica, de que nosotros no le llamamos a la Virgen María Madre de Dios, por ejemplo. Ese es uno de nuestros argumentos teológicos, doctrinales, principios bíblicos. Porque Jesús no tiene inicio, no tiene fin. La Virgen María o la hermana María para nosotros, ¿verdad? Fue un instrumento del Señor. Dios utilizó ese instrumento y pues la honramos como honramos a los siervos del Señor, a los siervos y a las siervas de Dios. Pero en estos versículos que acabamos de leer podemos comprender que Jesucristo, lo leímos, tenía forma, o sea, siendo forma de Dios, teniendo la esencia o la naturaleza de Dios, no se aferró a eso. Él ya estaba desde el inicio, desde el Génesis 1:1, cuando la palabra del Señor dice, hagamos al hombre. Dios se está refiriendo, que está conversando como que con otros similares a Él, o con Él mismo. No es el tema de esta mañana, pero en Juan, por ejemplo, capítulo 1, verso 1, también dice, el verbo se hizo carne, y está haciendo referencia a Cristo Jesús. Desde el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Ahí está, gracias hermanos. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y hace referencia a Cristo Jesús. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, ese principio, ese fundamento de nuestra fe cristiana. Número 2, encontramos también la deidad de Cristo. Cristo Jesús es Dios. Hay pensamientos, hay corrientes, hay doctrinas, incluso actualmente hay personas que afirman que Cristo Jesús no es Dios, que fue un profeta más, que sí es una persona admirada y que sí marcó algo importante en la humanidad, pero que no es Dios. Nosotros creemos como cristianos, como hijos de Dios, que Jesucristo es Dios. Y en estos versículos que lo leímos se confirma. Otra verdad que nos dicen estos versículos nos habla sobre otro fundamento bíblico, que es la encarnación
de Cristo Jesús, muy similar a lo que mencioné hace unos minutos. Cristo Jesús no empezó a existir a través de María. Fue ese momento en el que Él se hizo carne. Y la forma en la que Él o el proceso que se llevó para que Él se hiciese carne y caminar entre nosotros, pues era la forma de nacer de una mujer. Y entonces allí ya Él concibió, Él pudo obtener su naturaleza humana. Sin embargo, Él 100% hombre y 100% Dios. Espero no confundirlos, pero esa es nuestra fe, hermanos. Dios mismo entró en la humanidad, se hizo un ser humano, caminó entre nosotros, murió en una cruz porque era parte del plan, no fue que se le haya salido de las manos, no, Él murió intencionalmente, aquí dice voluntariamente, Él se entregó, Él obedeció voluntariamente, no fue por obligación. Él voluntariamente, ya se imagina usted quizás en nuestra mente humana, ¿verdad? En la eternidad estaba Dios y el Hijo, y dice Cristo Jesús: no envíes a Gabriel, no envíes a un arcángel, envíame a mí. Yo voy a ser ese cordero que va a marcar el antes y el después. Yo seré ese sacrificio. Yo voy a morir para que ellos no mueran. Yo voy a sufrir para que la humanidad no sufra. Yo voy a morir en esa cruz para darles vida eterna a toda la humanidad. Es un plan divino. Esa es nuestra fe, hermanos. En eso nosotros creemos. También aquí en estos versículos encontramos la muerte, resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Mire, todo lo que encontramos en estos versículos que acabamos de leer. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos en una época navideña. Estamos en la época donde, gracias a Dios, como congregación, si usted ha estado atento a las reuniones, a las prédicas que hemos estado compartiendo últimamente, hemos estado hablando de que Jesucristo es el motivo de la Navidad. Sabemos que la fecha no es esta, ¿verdad? El 25 de diciembre no nació nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que no sabemos la fecha, hermano. Gracias a Dios, Dios en su omnisciencia permitió que eso quedara oculto para que no tuviéramos problemas los seres humanos en venerar la fecha exacta, ¿verdad? Pero aprovechamos esta ocasión para celebrar, para celebrar esto que les acabo de decir. No pudimos haber, o no puede haber muerte de un ser que nunca haya nacido. Celebramos que nuestro Señor y Salvador, el Dios Todopoderoso, siendo Dios en la eternidad, Él no tenía necesidad de venir a la tierra para salvar a pecadores y morir por pecadores. Él no tenía la necesidad de sufrir por personas que después le iban a dar la espalda a Él. ¿Cuánta humanidad, cuántos seres humanos hay actualmente que le han dado la espalda a Cristo Jesús, siendo Él Dios mismo? Lo que nosotros celebramos es el nacimiento de nuestro Redentor, que nuestro Dios, el Todopoderoso, se hizo carne y voluntariamente fue a una cruz para darnos salvación. Amén. Eso es de celebrarlo, hermano. No solamente celebramos o no solamente conmemoramos y recordamos su muerte, no solamente celebramos su resurrección, también celebramos su nacimiento. Amén. Dicho esto, quiero comentar 3 principios que encontramos en estos versículos para nuestro diario vivir. Si usted quiere, los anota. El principio número 1 es que tenemos la facultad de elegir. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios tenemos esa facultad, tenemos esa capacidad. Como seres humanos tenemos la facultad de elegir. En el primer versículo que leímos, versículo 5,
de Filipenses 2. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Nosotros podemos elegir nuestra actitud, hermano. O sea, podemos elegir muchas cosas. Podemos elegir el trabajo que queremos, quizá, o tal vez no, ¿verdad? Algunos dicen, ay, no, eso me tocó porque eso fue ahí fue donde me contrataron. O hay cosas que podemos elegir, la comida. O también alguien va a decir, no, tampoco, porque mi mamá me la da y me tengo que comer eso. O estoy a dieta, o estoy en un proceso de salud. Pero mire, podemos elegir, tenemos esa facultad. Levantarnos, quedarnos acostados. Le voy a dar unos ejemplos bíblicos de elección. En Josué capítulo 24, verso 15 dice, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ahí Josué está diciendo, miren, de servir a alguien vamos a servir. Si ustedes no le quieren servir a Dios, de todos modos le van a servir a los ídolos. Si estuviéramos en el siglo XXI, aquí como amatitlanecos, como guatemaltecos, podríamos decir, si ustedes no le quieren servir a Dios, de todos modos le van a servir a alguien más, o le van a servir al pecado, o le van a servir al enemigo, o le van a servir a N persona, o a N elemento. Pero de que vamos a servir a alguien, vamos a servir a alguien. Entonces yo prefiero servir a Dios. Yo prefiero servir al Señor. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos al Señor. Tenemos la opción de elegir. Usted puede elegir servir a Dios o servir a alguien más. Yo prefiero servirle al Señor. ¿Quiénes aquí prefieren servirle al Señor? Amén. Otro ejemplo de elección es Deuteronomio 30, 19. Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Miren, hermanos, Dios nos da la capacidad de elegir. ¿Quiénes quieren elegir vida? Amén. ¿Quiénes quieren elegir bendición? Amén. Pues usted sabe que Dios lo pone frente a nosotros. Usted puede elegir bendición o puede elegir maldición. ¿Y sabe cuál es el problema? En muchas ocasiones el enemigo nos disfraza las maldiciones, así como con un descansador de pantalla, ¿verdad? Y están las maldiciones y nos pone bendiciones, dizque bendiciones. Y nosotros muchas veces, por desconocimiento, por ignorancia, para no decir por tontitos, ¿verdad? Nos inclinamos a seguir lo que Él nos presenta. Y en lugar de elegir la bendición, elegimos la maldición. Pero igual, Dios nos permite esa capacidad. En 1 Corintios 10:23 dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. ¿Por qué menciono la capacidad de elegir, hermanos? Porque el versículo que leímos en Filipenses dice así, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Tenemos esa capacidad y facultad de elegir. Podemos elegir tener la actitud de Cristo Jesús o podemos elegir no tener la actitud de Cristo Jesús. De una forma personal, yo podría elegir querer parecerme a Cristo Jesús o encerrarme en mi pensamiento y decir, no, yo soy Melvin. Y así me hizo Dios y así soy. Y así me voy a quedar con todos mis defectos y debilidades. Y yo elijo quedarme así como estoy. Y puedo mantener la actitud de quedarme así. Puedo elegir bendición o maldición a través de esa verdad. El apóstol Pablo dice, anímense. Elijan, procuren tomar la actitud que tomó Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Esa es la actitud que debemos tener, hermano.
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. También hay una recompensa allí, hermanos. La actitud de Cristo Jesús fue humillarse. Voluntariamente Cristo Jesús se humilló. Jesucristo nos dio ejemplo de humildad. Lo leímos al inicio. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Él se humilló y lo enseñó a los discípulos. ¿Recuerdan ustedes en aquella ocasión cuando vinieron dos de sus discípulos, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y le dicen: Señor, queremos sentarnos. Y en Mateo también dice que fue la mamá la que le dice a Jesús: permite que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Ven, qué bonitos muchachitos. Nada quieren, ¿verdad? Dijo Jesús. Y Jesús muy prudente, muy bueno, ¿verdad? Jesús no les dijo: no saben lo que pide. Jesús les dijo: eso no me corresponde a mí, hermanos. Eso no me corresponde a mí. Pero quien quiera ser el mayor, va a tener que ser el menor. Quien quiera ser el primero, va a tener que ser el último. Y después Jesús les da unas lecciones, unas cátedras ahí de servicio y de humildad. Hermanos, nosotros debemos parecernos a Cristo Jesús y vivir con humildad. Hace poquito leí una fábula y se llama la fábula de las dos cabras. No sé si alguien la conoce, pero dice que en cierta ocasión en un monte estaban dos cabras que se habían salido del rebaño. Y había un río en medio de ese monte. Pero cada cabra estaba en cada extremo del río. Y había un tronco que unía esos dos extremos. Las dos cabras, qué casualidad, que una decidió cruzar al mismo tiempo que la otra también quería cruzar. Y se juntaron a la mitad del río, pues, o sea, sobre el tronco. Entonces una cabra le dice a la otra: déjame pasar porque yo quiero pasar. Es lo mismo que yo digo, dijo la otra cabra. Yo también quiero pasar, entonces hazme el favor de quitarte. No, pero yo pasé primero, dice una. No, pero no importa, ya estamos a medio camino, retrocede. No retrocedo, dijo la cabra. Dice que la discusión llegó a un punto donde se empezaron a dar así de cuernazos ahí en el tronco. Y yo quiero pasar, no, yo quiero pasar, yo paso, y yo, que yo soy mejor que vos. Y empezaron ahí discusiones, hasta cuestiones personales entre las cabritas, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó? El tronco no soportó y las dos cabras literalmente se las llevó el río, ¿verdad? Ya no se supo más de las cabras. ¿Qué pasó? Ninguna estuvo dispuesta a ceder. Hermanos, eso es una fábula muy interesante, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones nosotros no estamos dispuestos a ceder, cuando a veces es necesario ceder, porque si no, nos va a llevar el río, ¿verdad? Jesucristo se humilló. Él estuvo dispuesto. Él no merecía humillarse, siendo Dios, hermano. Siendo Dios, Él dijo: está bueno, mi creación está colapsando, pero ok, yo me humillo. ¿Sí? ¿No se quieren sacrificar ustedes? Ok, me sacrifico yo, ok. ¿No quieren, ustedes quieren resplandecer, ustedes quieren seguir adelante? Ok, yo me voy a humillar. ¿No quieren morir? Yo voy a morir. Mire, hermano, que nosotros podamos tener esa actitud. Entonces estaremos reflejando a Cristo Jesús, hermanos. Principio número 2. Cristo Jesús es digno de adoración. Él es digno de toda adoración. Porque Él es Dios. Y siendo Dios, Él merece ser alabado y ser exaltado. ¿Y qué significa
adoración. Adoración no es solamente el concepto de unos cantos suavecitos, o como decía un hermano por allí, hermanos, vamos a entrar al tiempo de cantar esos cantos para estar con Dios de cachetillo, dice. Sí. No se refiere solamente a ese tipo de música. La adoración, en el Nuevo Testamento hay una palabra griega que en muchas ocasiones se ha traducido, o a lo largo de las Sagradas Escrituras en el español, se ha traducido como adoración o adorar. Y es la palabra proskuneo, y esa palabra en griega significa inclinarse, postrarse. Y en un comentario bíblico habla de postrarse y reconocer autoridad como aquel perrito que reconoce la autoridad de su amo y que se somete a su amo. O sea, ese concepto, digamos, de sujeción, de someterse. Adoración, hermanos, es someternos a la voluntad de Dios. Jesucristo nos dio ejemplo de eso en los versículos que leímos. Él se sometió a la voluntad del Padre. Él dijo, ok, Padre, haz tu voluntad. Y si usted lee la vida de Cristo Jesús en los evangelios, se puede ver que Él obedeció al Padre todo el tiempo, ¿verdad? La voluntad de mi Padre, en los negocios de mi Padre, y todo era el Padre. O sea, eso es una vida de adoración. Una vida de adoración no es estar cantando todo el tiempo. Una vida de adoración no es solamente mantener las manos levantadas y ya me cansé, hermanos, ayúdenme por favor para mantener mi vida de adoración. No es esto. Una vida de adoración es diariamente someternos a la voluntad de Dios. Ahora pregúntese usted mismo, ¿será que he sometido mi vida a la voluntad de Dios? Respóndase. ¿Está viviendo o estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Hemos estado obedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Hemos vivido en adoración? En Juan capítulo 4, verso 23 dice, se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Así que, hermanos, es necesario que vivamos una vida de adoración en espíritu, en verdad. O sea, que empiece de adentro hacia afuera. La verdadera adoración empieza adentro, hermanos. Porque puede existir una falsa adoración. Esa falsa adoración es la que a veces solo impresiona a las demás personas. Es la adoración que a veces la hacemos para que la gente nos vea. Uy, cómo canta. Ay, cómo levanta las manos. Ay, qué bueno es. Ay, ahorita en Navidad regaló suéteres. Ay, o sea, no estoy diciendo que eso sea malo. Qué bueno. Pero eso es una adoración, digámoslo, externa. Una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Es la que fluye del interior. ¿Qué significa eso? Que estamos siendo transparentes delante de Dios. El Señor nos conoce más que cualquier persona en este mundo. A Él no le podemos esconder nada, hermanos. Adorémoslos de forma sincera, tal y como nosotros somos. Un ejemplo de adoración, Abraham. ¿Se acuerda usted de la historia de Abraham con Isaac? Está en Génesis capítulo 22. Yo no sé si usted sabe esa historia, pero Abraham y su esposa no podían tener hijos. Y ya siendo mayores, ya siendo muy de avanzada edad, Dios les concede a su hijo Isaac. Y cuando Isaac ya estaba agarrando cierta edad, o sea, ya cuando Abraham ya se había como que ilusionado, digamos, ya Abraham le decía, mira Isaac, todas estas tierras van a ser tuyas, mira, las vacas así se ordeñan, los camellos se hace esto, los caballos se hace de esta forma, las ovejitas así se les quita la lana. Ya cuando Abraham ya había formado su corazón en Isaac, Dios le dice, Abraham, ¿me amas? ¿Me adoras? Y Abraham le responde, sí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y viene Dios y le dice, entrégame a tu hijo. Ese hijo a quien tú amas, entrégamelo. Y Abraham obedeció, hermano. Estuvo dispuesto a caminar 3 días y llevar a su hijo y entregarlo en el monte. Dice la Biblia que hizo un altar y allí ofreció
a Isaac. Dice versículo 9 de Génesis 22. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo. Hermanos, eso debe haber sido, no solamente es algo sangriento para nosotros, siglo XXI, mentalidad de ser humano del siglo XXI. Acuérdense que aquí estamos hablando casi 3000 años atrás, otra mentalidad, otro concepto, otra forma de vida. Hay mucha tela que cortar ahí, pero no es el tema de esta mañana. Pero lo que sí estuvo dispuesto Abraham fue a hacer esto. O sea, él estuvo dispuesto. Puso a su hijo encima del altar y dice versículo 10, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Hermanos, la Biblia dice que un ángel del Señor detuvo a Abraham. Y de verdad que Dios tuvo que mandar a un ángel para que lo detuviera, porque si no, él lo hubiera hecho, hermanos. O sea que literalmente Abraham ya había sacrificado en su corazón. Él ya había sacado a Isaac de su corazón. Ese primer lugar que Isaac tenía en el corazón de Abraham, ya Abraham lo había sacado y le dijo, bueno, ok, hijo, tú no puedes ocupar el primer lugar de mi corazón. El primer lugar lo ocupa Dios. Así que, mi hijo, Dios mismo me está pidiendo que te entregue como ofrenda, como sacrificio. Entonces, mi hijo, Dios proveerá. Ya sea que Dios me provea otro hijo, decía Abraham, o que Dios me lo resucite, o yo no sé qué va a pasar, pero yo tengo que obedecer. Eso es adoración, hermano. Desprendernos de lo más valioso. Entregar el primer lugar de nuestra vida al Señor. Eso es adoración. Y es lo que debemos hacer. Y ese es el principio número 3 que encontramos en lo que leímos. Dios es digno de adoración, claro que sí, pero el número 3 es que nosotros debemos adorar. No esperemos a que lo hagan otras personas. Tú debes adorar. Ahora di en tu mente, yo debo adorar. ¿Verdad? Porque una cosa es saber, oh sí, Cristo Jesús es el ejemplo. Wow, sí, Dios es digno de adoración. Sí, ok. Número 3, yo soy esa adoración. Yo tengo que ser esa adoración. Yo tengo que adorar a Cristo Jesús. En esta época donde celebramos que Él nació, wow, sí, Él nació. Ok, yo lo tengo que adorar. Yo tengo que vivir por Él. Yo tengo que vivir para Él. Yo tengo que estar dispuesto a dar mi vida por Él. Eso es adoración. No solamente celebrarlo, más que celebrarlo, es experimentarlo. Amén. Amén. Tremendo, ¿verdad? Ay, sí, como dijo aquel, ¿verdad? En un chiste dice, recordemos, dice él. Él estaba cantando, ¿verdad? Y dice, recordemos a Vicente Fernández, dice. Y se puso a recordarlo. ¿Ah? A veces nosotros somos así, ¿verdad? Celebremos a Cristo Jesús, sí, celebrémoslo, que nació. Pero Él nació para nosotros y resucitó para nosotros. Por lo tanto, nosotros lo debemos adorar. Amén. Nosotros somos los responsables. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es necesario que nosotros le adoremos con nuestro diario vivir. Póngase de pie, por favor. Quiero leer estos versículos del 9 al 11 nuevamente. Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mire qué poderoso es el nombre de Cristo Jesús. Y a veces a nosotros mismos nos cuesta arrodillarnos delante de Él. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Querido hermano, ¿has rendido tu vida a Cristo Jesús? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor? ¿Estamos siendo nosotros esa adoración que nuestro Señor Jesucristo merece? Son preguntas que tú debes hacerte de una forma muy personal. Yo te animo a que adores a Dios como hijo de Dios que tú eres. Así como tú has reconocido que Jesucristo es tu Salvador, debes reconocer que Jesucristo es tu Señor. Hemos reconocido que Él es el Salvador de nuestra alma. Hemos reconocido que Él es nuestro sanador, nuestro protector, nuestro proveedor. Pero también debemos reconocer que Él es el Rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Él es el Dios de los dioses. Por lo tanto, no es un juguete. Es Dios mismo. Vivamos para Él. Rindamos nuestra vida a Él. Todos los que estamos acá necesitamos que Dios obre en nuestro corazón, porque estamos aquí llenos de defectos, llenos de problemas. Estamos experimentando situaciones difíciles y en algunas ocasiones el enemigo pone mentira en tu mente y te dice: tú no eres digno de seguir a Cristo Jesús. Eso es mentira, hermano. No es porque nosotros seamos o no dignos, es porque Él es digno. Amén. En algunas ocasiones puede venir el enemigo y empieza a poner mentira y a decir: acuérdate lo que has hecho, acuérdate lo que dijiste, acuérdate lo que está pasando. Hermano, no le hagas caso a esos pensamientos del diablo. Y tú adora a Cristo Jesús con tu diario vivir. Amén. Rinde tu vida a Cristo. Vivamos para Cristo Jesús. Que todo lo que somos, que todo lo que podemos hacer y que todo lo que tenemos sea en segundo plano. Que el primer lugar lo tenga siempre nuestro Señor. Amén.